Bueno, mis hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Su hermano Natán les saluda desde la mesa de los panelistas, compartiendo de nuevo la bendición del Señor aquí en vivo y en directo desde su emisora Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Qué gozo el poder compartir con ustedes mañana tras mañana aquí en la mesa de los panelistas, compartiendo la bendición desde el link, la ciudad del avivamiento, hacia el mundo entero, una entrega más de su programa de la mañana. Nos gozamos en esta mañana de su fiel asistencia a este programa de bendición. Estamos, para los que no sabían, en la serie de la importancia de un padre, la importancia de un padre. No de los padres, se especifica de un padre. Sí, de un padre, o no, bueno, de los padres, pero de un padre en el hogar. Porque hay gente que dice de los padres y creen que se está hablando de mujer y hombre. Oh, ya. La importancia del padre. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos? ¿Cuál es la Father. herida que tiene Carlos? Dilo en inglés. Manito. My daddy. My father. My daddy. Manito, bota la herida. ¿Qué es lo que te My pasa? father. No Exacto. puedo, no puedo. Entonces, Estos padres primerizos son así todos. Oye, yo lo entiendo. Después de 7 muchachos, exacto. Oh, ya ya. es diferente. Ay, Exacto. mi madre. Bueno, son 5 en mi casa. 5 muchachos. Wow. ¿No son 7? Sí, son 5. No, No, somos ocho tiene el 7. pastor, ocho tiene el Somos pastor. 7. Ah, Son ocho tiene el 5. pastor. Ocho tiene el Sí. pastor. Yo sabía que por ahí Ey, sí. oye, entonces Gustavo se pone ese colorcito para aparentar que es la llama al lado del La micrófono. llama del Exacto, micrófono. Él vio ok. el fondo que vamos a poner. Exacto, Ok. ya. Ya Ey, hacemos, ey, te queda bien, te queda bien. Pero O sea, a fíjate, mí me pusieron ahora. te prendí en candela ya. Se Sí. prendí en candela. Tú te encandelas, tú te enfuegas. Ey, ¿tú escuchaste la que Gustavo puso ahorita, la de Travis Joe? Está bonita esa, la Yo la escuché, nueva. pero no te la quise poner porque como después te turba, yo no sé. No, ¿quién? No, al contrario, está muy bonito el tema. Está muy verdad. bonito. Sí, yo lo escuché a usted. Manito, ¿a dónde ha llegado tu reputación en esta cabina? La mía. Sí. ¿Qué pasó? Tenía una canción que era... No, ponme un pedacito para escucharla. Ponme un Espérate, pedacito. porque ahora yo no sé cuál es el nombre. Ahora se Bueno, llama señora. Ten calma de Travis Joe featuring Tercer Cielo. Ah, Ten calma. Ya la encontró. La ya primera, pues yo Ey, está puse- bonita. Tú sabes que ese testimonio está tremendo. Sabes que Travis Joe le encontraron cáncer. Sí, Bueno, yo yo lo no vi. sabía que a él le dieron semanas de vida. Sí, en Instagram él estaba diciendo, yo tengo semanas de vida, él seguía, o sea, como semana tras semana, la gente le estaba dando seguimiento y en el Sí. hospital él hacía video, estaba demacrado, se veía. Que Wow, estaba, tremendo. y el Señor lo Pon el sanó. tema ahí para escuchar un poquito. Empezó a hacer. Me levanto, un día normal comenzando, lleno de metas, lleno de sueños, echarle ganas, salir a buscarlos. De momento empiezo a sentirme raro, miro mi piel, miro mis ojos, algo se encuentra extraño. Llegué al hospital, dijeron más de 3 semanas este hombre no vive. Dicen que es cáncer, en mi corazón el miedo se percibe. Confusión en mi mente, mi vida cambió de repente. ¿Cómo les digo a mi familia que estoy muriendo lentamente? No me voy a rendir, tengo miedo pero no me voy a rendir. Sé que saldré victorioso pero dame fuerza para poder seguir. Aunque no lo pueda entender, no te preguntaré el por qué. Simplemente voy a obedecer y en ti Jesús confiaré. Lo nuevo en Radio Torrente de Vida. ¿Te gustó el promo? ¿Te gustó el promo? Lo nuevo. Está bonito el tema, está bonito. Ponlo de fondo ahí, está bonito el tema. Dios bendiga al hermano Travis Joe, que es un tremendo varón. Sí. Solo eso, solo Dios hace eso. Sí, no, un milagro tremendo. Solamente La gloria sea Dios. para Dios. Sí, sí. Él está cantando a esta altura de juego. Pues eso fue el año pasado. Sí, ahora, no, eso sí. Hace un par de meses Sí. atrás. Pero Dios lo bendiga. Me recuerdo que cuando dieron la noticia, ¿verdad?, de su condición, muchos hermanos se dedicaron a la oración, a la búsqueda. Muchos adoradores que lo conocen de muchos años también se entregaron a la tarea de buscar la presencia de Dios a favor de el hermano que, ¿verdad?, estaba complicado. Y mira cómo Dios honra la oración de su pueblo y lo tiene de pie. La gloria sea para Dios. Tremendo testimonio. Gracias al Señor. A su nombre, gloria. Man. What's up, D-Lo? Dime algo, man. ¿No saludaste a la audiencia hoy? Oh, manito, ¿cómo que no? Yo saludé a toda mi gente. Lo que pasa ¿A es que toda mi yo lo voy gente? yo lo voy saludando por A ahí. los plataneros, a los yuqueros. Claro. Saluda a los hermanos de la cárcel de Middletown, que siempre están en sintonía, no le hemos saludado hoy. Nathan, tú eres malo. Tú verás darle su saludo. Malo, perfecto, no, todo, espérate. es En verdad. Cristo hemos sido justificados. Sí, hemos Tu sido justificación Sí. fue Hemos- sometida. Em- Está en proceso de aprobación. Ey, a mí me preocupa cuando Gustavo se pone así a las 9, porque él tiene 2 días así como pensativo. Yo no sé, ¿qué fue lo que te dijeron el viernes que te tiene así como like con El nosotros? viernes, no, Sí, no, estoy leyendo. lo majan.
Ay, El el viernes, pobre. no. ¿Qué Tú te sabes que el pasa? Estoy leyendo- miércoles en el programa él se sobó y Malena le dijo, pregúntale a él dónde él va a comer y dónde va a dormir. Allá en la casa. Eso fue desde el miércoles pasado. Ese problema no es de ahora. Pero ya Malena, ya. no, Malena no es así. Malena ya Allá, pasó allá eso. en mi casa. No. Ya Malena rebasó eso. Ahora él, Esa yo no etapa, sé si esa la rebasó. etapa. No, Esa etapa. Ya, Ya ya, Malena ya pasó ella eso. hizo lo que ella iba a hacer. Ahora, Sí. Ya, ahora falta él superar lo que ella hizo. Exacto. Ok. Ah, No, bueno. manito, estamos contigo. Tú Sí, no eres el por único. favor. No, ten no, está bien, paz en en mi la casa. calma. ¿Cómo es que dice? Paz en la tormenta. Paz en No, la no, ahí tormenta. mismo esa canción. Ah, esa Ten misma. paz, Ten ten calma, calma. ten calma, ten calma. Ten calma. No estoy calmado. Ya. Lo que pasa es que el tema de ahora ¿Te gusta? no me gusta Ey, tanto. ayer los comentarios estuvieron Pero- fuertes. Bueno, después que terminamos todavía estaban la gente comentando y Claro. tirando por ahí. Y alguna gente, yo noté que hay personas que están como medio heridas. Sí, así? ¿Con ese sí, tema? sí, hay personas que están Ay, como manito, que que están tema fuerte. texteando, que están. Y yo digo, tema bueno, fuerte. dime, Gustavo. No, lo que pasa es que el tema realmente no es, diría yo, muy filosófico, Ok, sino que muy práctico. ya. Entonces la gente somos muy filósofa y menos práctica. Oh, sí, Y- fofófolas. exacto, entonces hay problemitas con ese tema. Ey, A trabajar, para, ¿no? para las personas que están escuchando que son católicas, yo estimo. Tú sabes que hay católicos que son. Buenísimo. No, personas muy, muy morales, muy, Sí. muy prudentes. Bueno, precisamente un hermano en la fe que estaba practicando el catolicismo carismático se fue con nosotros a un viaje misionero y a mí me encantó el ver el porte de ese hermano que hoy es un hermano en la fe, ¿verdad? Wow, tremenda persona. La gloria Sí, sea para sí, Dios. No, estará grabado, estará grabado. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la ok. palabra, vamos a la palabra. Libro vamos de a la palabra. Efesios, capítulo 6, el verso 1 en adelante, leyendo de la Nueva Traducción Viviente, declara la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así, hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, Amén. en esta mañana continuamos con la serie de la importancia de un padre, bajo el tema honra a tu padre. Estos versos han sido versos muy enseñados, muy hablados, vociferados, dalo para adelante, predicados. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo me recuerdo que yo fui criado en el Evangelio, en una congregación, y mi mamá, ese era el verso favorito de ella. Es el de la manipulación. Es el de la manipulación de los padres. Claro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que conlleva consigo una promesa. Más sin embargo, cuando abstraemos la verdad de esta palabra, el término honrar, nos damos cuenta que muchas veces conocemos el verso, pero no entendemos lo que implica o lo que significa el término honrar. Y en esta mañana quería poner sobre la mesa ¿qué es honrar a mi padre? ¿Qué significa? ¿Cuál es la esencia del término honrar a mi padre? Me gusta cómo la palabra del Señor pone por delante al padre. Dice, honra a tu padre y después dice a tu madre. Hay un orden específico y cronológico y creo que es a propósito. Oye, pues esa llamada no puede faltar a esta hora. Vamos a tener que hacerle un préstamo. Sí, no. National Grid, manito, pero paga el bill porque todos los días va a ser lo mismo. Ya, Hasta que no se vaya la pandemia. ya. Creo que es específicamente a propósito que Dios en su palabra registra que honremos al padre y a la madre en ese orden. Alaba lo que Mira, honrar Ujú. es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. ¿Cómo se honra a un padre? Teniéndole respeto, teniendo buenas opiniones, Ujú. Bueno. digo yo. Solamente No, abunda un poco más. Ayúdame. respetándolo. Hey, es una hora que tenemos.
Y Gustavo está como tímido. Sí, no sé, manito. Él tiene 2 días así, de verdad. Él me dijo como que no está bebiendo café. Yo voy a tener que traerle un café. No, no, no. Solté el café por un tiempo. Ya, la Biblia también nos declara, honra al que honra merece. Entendemos que hay muchas personas que la primera cosa que viene a su mente cuando hablamos de honrar a los padres es cómo yo puedo honrar a una persona que me trata mal, cómo yo puedo honrar a una persona que me abandonó, cómo yo puedo honrar a una persona que quizás no conocí. Hay muchas incógnitas cuando se trata de honrar a los padres. Dijimos ayer que una de las quejas que yo tengo personalmente es cómo se deshonra la paternidad en nuestra sociedad, cómo se pone por debajo. Cómo se ha ido deshonrando ¿Cómo? poco a poco Exacto. y degradando el nivel de respeto que se le debe al padre. Ya, una de las cosas que debemos de entender en tenor práctico es que honra implica o merita que nosotros hablemos prudentemente de la persona que estamos tratando de honrar. Déjeme darle un ejemplo. Cuando el hermano Carlos, por ejemplo, hace algo que a mí no me agrada, cuando yo estoy delante de Gustavo, si yo verdaderamente quiero honrar a mi hermano Carlos, es imprescindible de que yo, en vez de señalar lo negativo del hermano Carlos, yo escuda eso negativo para honrarlo delante de los demás. Quizás yo no es mintiendo o no es obviando tratando de cubrir lo obvio o tratar de taparlo. Mas, sin embargo, si yo quiero honrar a una persona, yo no señalo sus deficiencias en público. Es como dice la palabra, no reprendáis al anciano en público. Yo no reprendo o señalo o critico algo de mi padre en público porque eso es una deshonra a su paternidad sobre mi vida. Todo el que habla de su papá Es un malcriado. está pecando, según la Biblia. Por favor. Mateo, lo voy a decir ahora mismo. Matthew. Matthew 15, Por favor. si no mal me equivoco, Mateo 15, 4, dice de la siguiente manera. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Había una condena. Sí, esa era una ley en el libro de Sí. Deuteronomio. Eso- Léelo otra es- vez, por es favor. una ley. Léelo otra vez. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Sí, por favor. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Así como nosotros hablamos de que es el primer mandamiento con promesa, el no o el hacer lo contrario a honrar a tu padre y a tu madre te conlleva a ti a una condena, Ya. según la misma promesa. Bueno, a acortar nuestros días sobre la tierra. Tendrá que morir. Sí, Ahí porque hay, eso hay es- una condena sí. inmediata, tendrá que morir. ¿Por qué? Porque hay gente que tú lo ves que viven desfifarrando a los padres, Wow. que viven hablando mal de los padres, Por más malos que que sean. viven acabando a los padres. No Sí. es que no es por malo, es que quizás no nos entendemos. No, porque hay padres que son malos. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay padres Ajá. que son malos, que son malísimos, que son más malos que el diablo. Hay gente que son Ya, malas. rayos. Hay violadores, abusadores. Hay gente Ajá. que son malas de verdad. Ajá. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, honra a tu padre. Exacto. La Biblia nos llama a honrar. ¿Cómo yo puedo honrar a una persona que es mala? ¿Cómo yo puedo honrar a una persona que no me ha tratado con el respeto mutuo o digno que merita un ser humano? Pero eso es sencillo. Ya. Lo No que tú habla dijiste ahorita. irrespetuosamente de él, no habla mal. Ujú. No está. Es que si tú no. Es que es sencillo. El hecho de tú no hablar mal de esa persona, ya tú lo estás honrando. Porque Ujú. ok, ya te hirió. Vamos a suponer en ese caso de que fue un violador, un más malo que el diablo, como tú dices, hizo algo, Nos abandonó. te abandonó. Exacto. No asumió sus responsabilidades No paternales. Hay grado, porque es que el Sí, sí, detalle- pero estamos en la misma línea. Pero es que ahí yo difiero un poco, porque el hecho de que una persona no haya asumido su responsabilidad no me cohíbe a mí de no asumir la mía. No, ok, gracias. Porque es que hay mucha gente que se justifica en el error de otro para guiarse de loco. Gracias. Eso es precisamente el punto que quería hacer en esta mañana. Dos males no hacen un bien. No. La Biblia dice, no paguéis mal por por mal. mal. No. En imposible. otras palabras, el carácter del creyente debe de ser tener la habilidad de superar el mal que me han hecho por el bienestar de la obra de Dios en nuestra vida. Una de las primeras cosas que debemos de entender que para honrar a nuestros padres o para honrar a mi padre, a mi papá, para honrarlo, yo debo de tener la habilidad de perdonar, Y a rayos. de perdonar cualquier grado de ofensa.
el perdón es la antesala de la honra. El perdón es lo que me hace entender las limitaciones como ser humano de un padre. El perdón es lo que me permite a mí sacar de adentro la habilidad de honrar a una persona que quizás no merita mi honra. Hay personas que no meritan que se le honre. La Biblia dice, honra al que honra merece. Pero hay personas que no merecen honra por su comportamiento, por sus malas decisiones, etc. Entonces, ¿cómo yo honro a una persona que no merita honra? Yo primero, la antesala de esa honra es el perdón. Es el reconocimiento que esa persona, al igual que yo, es un ser humano que tiene facultades deficientes en su vida y que lamentablemente yo voy a tener que superar esas deficiencias para poder honrar a una persona que quizás yo, en mi entendimiento humano, no merita que yo la honre. Exacto. Mira, yo te voy a dar aquí unos puntos que tienen que ver con eso, Ok, de la honra. ok. Por ejemplo, déjame decirles hi a la gente que están ahí. Ay. Hi. Ok. Mira, por ejemplo, esto dice, vamos a ponerlo en 4 puntos. Por ejemplo, valorar al padre. Ya. Honramos a nuestro padre y nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Ya. El segundo punto es aceptar su autoridad. Pausa ahí, porque ahí es donde muchas veces tropezamos. Porque hay personas que dicen, mi papá no ha hecho nada por mí. Entonces, creo que la base de honrar a los padres, honrar a nuestros padres, viene de que como Dios es el creador de la humanidad, nuestro padre es el creador nuestro. Déjeme, en tenores biológicos. Sin mi papá, yo no estuviera aquí. Entonces yo honro a mi papá por el simple hecho de que por medio de él yo estoy aquí. Siga. Dice que, bueno, ahí mismo dice que la Biblia dice que la hermosura de los hijos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Entonces, el segundo es aceptar su autoridad. Los jóvenes en especial honran a sus padres al respetar la autoridad que Dios les ha dado. Okay. Por ejemplo, estamos en un tiempo que ya eso casi no se ve. Que cultivan el irrespeto hacia los padres. La falta de respeto. Cultiva la falta de respeto esta sociedad a los padres. El irrespeto hacia los padres. Ya. Sí. Dice en Colosenses 3:20. Muy dice, buen verso. hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. Oye, que el yo respetar, honrar, obedecer a mis padres, a mi papá, al Señor le gusta. Le agrada al Señor. Exacto. Ahora, yo estuve leyendo ese verso en particular, un comentario de unas personas judías, un trasfondo de la ley judía de honrar al padre, y citaron ese verso del Nuevo Testamento y estaban aclarando de que nosotros debemos de obedecer a nuestro padre, contar que no viole la ley de Dios. Hay personas que tienen un dilema porque ellos quieren perseverar en el evangelio, pero el papá no se lo quiere permitir, sea porque son de otra religión, musulmanes, etcétera, y no se lo quiere permitir. Entonces, esa ley aplica mientras no haya una violación de la ley de Dios. Ahora, cuando un padre nos quiera llevar a violar la ley de Dios, esa ley no aplica, porque la ley de Dios está por encima de cualquier ley. Exacto. Sí, fíjate, y tú mencionaste a los musulmanes y eso es peligroso. Porque si tú, bueno, yo hace unos meses di una noticia, pero ratatá, que dos padres, creo que en el mes de mayo, el mes de junio, decapitaron sus hijas. Wow. Simplemente una quería ser cristiana y la otra tenía un novio más viejo que ella. Y por respeto ellos dicen ellos, por mi honra tuve que hacerlo. Oye, hasta dónde llega esa religión, ¿eh? Entonces, yo hablé con unos musulmanes y dice que si tú te vas, si tú te sales de esa religión, si no te pasa eso, que te decapitan, tú te borran del mapa. No te habla nadie de la familia. Entonces, es duro, como tú dices, de que si no tiene que ver esto con ir en contra de las leyes de Dios, pues entonces tenemos que hacerlo. ¿Qué? Aceptar la autoridad. Tratarlo con respeto. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y cómo lo decimos. Muy bueno.
Muy, muy interesante. El respeto se ve en qué, en lo que decimos y cómo lo decimos. Tú sabes que una de las cosas que debemos entender que la honra es algo que se hace en privado y en público. Cuando yo voy a hablar de mi papá, cuando yo voy a hablar de mi padre, o cuando yo voy a quizás cavilar respeto o falta de respeto a mi padre, el respeto se merita privadamente y públicamente, como usted acaba de decir. ¿Cómo yo lo voy a decir? ¿Cuándo yo lo voy a decir? ¿Dónde yo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Todo eso es un factor de cómo yo honrar a mi padre. Me gusta la historia de los hijos de Noé. Cuando Noé sale del arca, de ser librado por Dios, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que halló favor ante los ojos de Dios, cae en un gancho y se pone a beber y se emborracha. Y cuando está borracho, dice la palabra que se desnudó en su borrachez. Y cuando se desnuda, uno de sus hijos, Cam, el más pequeño, dice que entra y ve a su padre desnudo. Y en vez de cubrirlo, él va y busca a sus hermanos, a Sem y Jafet, a Ham y Jafet, y le dice, ven a ver a mi padre, que lo encontré desnudo. Y cuando ellos llegan a la tienda de su padre, en vez de entrar a ver la desnudez de su padre, dice que buscaron una sábana y caminaron de espaldas a su padre para cubrirlo y no descubrir su vergüenza. El término descubrir su vergüenza es descubrir su desnudez. Y me gusta cuando Noé cae en cuenta y dice, ¿qué fue lo que pasó? Y se lo explican. Dice que la palabra que él maldice a su hijo menor por no cubrir su desnudez. Entonces, eso nos enseña lo que es honrar a un padre, que aún en su desnudez, sus hijos entendieron que no era prudente que ellos lo vieran en esa condición y en vez de señalarlo, lo cubrieron. Sí, porque hay gente que ahora, el papá fue un irresponsable, no cubrió en la casa, se fue, no abandonó. Ahora el papá cae en cama, está en necesidad y se hace lo loco. Sí, no, y quieren entonces señalarlo. No, y decir, no, tú fuiste un delincuente. Y quieren no, decir como en una ocasión creo que Jesús dijo, porque ustedes dicen que lo que era ofrenda a su padre, ahora ustedes ya se lo han jurado a Dios. Le dijo hipócrita. Entonces hay gente que quiere decir, no, porque es que yo lo estoy dando para las misiones, yo lo estoy dando para la iglesia, yo lo estoy dando para esto, para aquello, para allá, pero es porque están heridos en su corazón y tienen una raíz de amargura que ni un greda se la saca en contra de su padre. Y eso es lo que no lo deja, como usted decía ahorita, que el perdón es la antesala de la honradez. Entonces, al ellos no poder perdonar la falta de su padre en su juventud, ahora ellos quieren justificar su falta de honra, porque no se pueden hacer lo loco, que él hizo lo que él hizo. Pero si el padre está en una posición donde usted puede ayudarlo, como hijo, es su responsabilidad ayudar a su padre. Tú sabes que en el Nuevo Testamento nos enseña que parte de honrar a nuestro padre es darle un soporte financiero en su edad avanzada. Por favor. Dice, déjame leer aquí, dice, es verdad que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido. Y quizás a sus hijos les cuesta respetarlos. Aún en esas circunstancias, los hijos pueden mostrarle honra si evitan hablarles o tratarlos irrespetuosamente. La Biblia dice, lo que leyó el varón en Mateo 15:4, la Biblia dice que si alguno habla con falta de respeto de su padre o de su madre, está cometiendo una ofensa grave. Por último, aquí dice cuidar de ellos. Al envejecer, puede que los padres necesiten nuestra ayuda. Los honramos al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan lo que les haga falta. Por ejemplo, justo antes de morir, Jesús se encargó de que alguien cuidara de su madre. Muy interesante. Se dicen que no mencionó a su padre porque su padre había fallecido. Eso es lo que los comentaristas dicen concerniente a José, al papá biológico de Jesús. Se dice, bueno, puede decir el papá biológico, no, puede decir el papá terrenal. ¿Tú sabes que Jesús tuvo un stepfather? Sí. Padrastro. Jesús tuvo un padrastro. Sí. Él entiende a los que tienen padrastro, él lo entiende. Porque se dicen, los comentaristas dicen que muy probablemente José había fallecido y por eso no hizo arreglos para cuidar de él. Pero que si hubiera estado vivo, Jesús cumpliendo toda la ley,
también hubiera provisto las necesidades de su padre. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 5 de que nosotros estamos llamados a proveer para los de nuestra casa. Cuando el apóstol Pablo habla de proveer para los de nuestra casa, está hablando específicamente de los padres, especialmente los padres ancianos, que se convierten en cargas de la sociedad y cargas de la iglesia cuando sus hijos no asimilan la responsabilidad de cuidar de ellos. Es más, el apóstol Pablo va más allá y dice que los que no proveen para su casa son peor que un incrédulo y han negado la fe. El no proveer para las necesidades de nuestros padres nos hace peor que un incrédulo. En otras palabras, nuestra fe evangélica está por el piso. O sea, usted puede danzar, brincar. Usted puede hablar de danzar, lejos, brincar. y si usted no toma cuidado de su padre, usted está mal. Fao, es un fao. Exacto, usted es peor que un incrédulo. Oye, eso es una de las, uno de los señalamientos tan drásticos que el Nuevo Testamento tiene para una persona. Decirle que es peor que un incrédulo. Cuando una persona no provee por las necesidades de su padre o de su madre, cuando ellos envejecen, está negando la fe. Ha negado la fe, dice. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es la responsabilidad de todo creyente de honrar a su padre, aún en una edad avanzada, cuando ya no pueda tener la habilidad de sustentarse por sí mismo. Yo tengo aquí unos puntos erróneos Por favor. de lo que mucha gente cree de lo que es Todos los honrar. días de lunes a viernes. El programa de la mañana está contigo todos los días. De 9 a 10 de la mañana. Con palabras que te edifican. Tocando los corazones al iniciar el día. Radio Torrente de Vida. Radio 89. Bueno, los que creen que los hijos que honran a sus padres dejan que ellos controlen su matrimonio. Foul. Es ¿Cómo un que te foul. dice? Foul. 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 Dice, la Biblia No, es un enseña, strike. la Biblia enseña que la unión entre el esposo y la esposa tiene propiedad sobre las demás relaciones. Sí. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa. Una de las cosas muy interesantes que Atención, padre. Sí, sí. Una de las- Si no te dejan meter Wow. en el lío. Ese fue criado con una maíz soltera. Una de las cosas que podemos Bueno. ver en la palabra, que la palabra no esconde las Iglesia. realidades de las disfunciones familiares. La palabra no esconde las realidades de las disfunciones familiares. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la vida de Isaac y Rebeca, cómo Rebeca, de una manera u otra, hace que Jacob deshonre a su padre mintiendo y robándose la bendición de su hermano Esaú. Vemos cómo Rebeca utiliza una sutileza diabólica para conquistar el corazón de su hijo, a que entre al aposento de su padre vestido de su las hermano. de las vestiduras de su hermano, para recibir la bendición que ella entendía por profecía, por revelación de Dios, que le pertenecía a Jacob en vez de Esaú. Mas, sin embargo, Qué mal los hábito de métodos, las mujeres de querer ayudar. los métodos que empleó Rebeca no fueron los métodos más apropiados. Mas, sin embargo, nos Un damos platico de cuenta, habichuela ahí. nos damos cuenta que Jacob, aún a su edad avanzada, después de haber atravesado 21 años en la casa de Labán, cuando regresa y se topa con Esaú, su hermano, lo primero que pregunta es: ¿dónde está nuestro padre? Entendemos que Jacob tenía en mente todavía honrar a su padre, que él había entendido que había deshonrado. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que hay momentos donde nosotros reconocemos que hemos hecho la cosa incorrectamente delante de nuestro papá, delante de nuestro padre, que quizás no hemos actuado con la prudencia que debemos de actuar, que quizás no lo hemos honrado como debemos de honrarlo. Mas, sin embargo, si tenemos facultad de vida, todavía hay tiempo. Si tenemos facultad de vida, lo que debemos de hacer es arrepentirnos, sentirnos mal, entre comillas, pero luego hacer bien lo que debemos de hacer. El solamente sentirme mal no es suficiente. Es volver a hacer lo que me irrita que yo haga. Es honrar a mi padre. Para aquellas personas que están en sintonía, que sus padres todavía están vivos y tienen oportunidad de honrarlo, la Biblia nos llama y nos señala la verdad. La verdad es que es de nuestro bienestar el honrar a nuestro padre. Es de nuestro bienestar hacer bien conforme a la palabra del Señor a nuestros padres. Otro exceso que veo aquí que dice que muchos creen que los padres son los que tienen la máxima autoridad. Ujú. Es cierto que Dios les ha dado autoridad sobre la familia, pero la autoridad de cualquier ser humano es limitada, Ya. pues nadie tiene mayor autoridad que Dios. Ya. Por ejemplo, cuando un alto tribunal ordenó a los discípulos de Jesús que desobedecieran a Dios, ellos dijeron:
tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que los hombres. Una de las maneras de cómo nosotros honramos a nuestros padres es buscando su conocimiento y sabiduría. Hay personas que no, esta sociedad ha creado un ambiente tan acelerado. Vemos, por ejemplo, que ya no se lee el periódico entero, lo que se ven son news clips de noticias, 160 caracteres o menos. Vemos que la comida ya no duramos 2 horas para hacerla, vamos a McDonald's y son 5 minutos, todo es acelerado y pensamos que la relación paternal podemos emplear las mismas tácticas y funcionará de la misma manera y no es así. Una de las maneras que honramos a nuestro padre es tomando el tiempo para buscar la sabiduría y el conocimiento que nuestros padres han adquirido a través del tiempo. Sí, porque hay gente que llegan a un punto que ya que creen que los padres no tienen nada que enseñarles. Exactamente. Bueno, de acuerdo a la palabra, dice que la necedad está en el joven y que la vara se la quitará. Pero entonces le añade, y la sabiduría está entre las canas. Hay sabiduría y hay inteligencia en las personas que han atravesado el mundo antes que nosotros, aunque quizás ellos Es no que mi manejen. papá no fue a la escuela, mi papá no se Ujú. graduó, hizo universitario. ¿Cómo me puede enseñar mi papá a mí? Ya, y ese es el error, que lamentablemente pensamos que nosotros podemos. Bueno, eso es lo que esta cultura proyecta. Lo que esta cultura proyecta con el término boomer, yo no sé si ustedes lo han escuchado, esta cultura proyecta que los ancianos no saben nada, que los que han pasado antes de nosotros son unos tontos porque quizás no manejan bien la computadora o quizás no saben manejar bien un celular. Más sin embargo, una de las maneras que nosotros honramos a nuestro Padre es buscando su sabiduría, es sentándonos y tomando el tiempo para asimilar y escuchar lo que nuestro Padre puede aportar a nosotros. Este nuevo ciclo ha traído un ataque en cuanto a toda la formación que Dios ha dado en la familia. Ujú. Vemos los ataques en cuanto al padre en la casa, vemos los ataques en cuanto al respeto, a la honradez hacia el padre, vemos el ataque hacia la dirección del joven, hacia las instrucciones. Nosotros hablamos ayer en cuanto a la instrucción del padre, a cómo el padre te direcciona, cómo tu padre te lleva hacia donde tú tienes que llegar. Es más, el mandato para la instrucción del joven, hacia donde el joven debe de llegar, la Biblia se la da el padre, le dice, instrúyelo en el camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Entonces, cuando nosotros vemos todo estos asaltos que el enemigo está haciendo hacia nuestra sociedad, hacia nuestros jóvenes, hacia nosotros mismos, vemos que es para, en pocas palabras, deformar el bien que teníamos antes, que podíamos producir, por así decirlo, ciudadanos de mayor calidad, familia de calidad, familia que llegaran más lejos, que pudieran hacer más. Entonces, los muchachos de ahora no entienden que si hoy en día ellos pueden tener un teléfono es por la disciplina, que lo que dicen que ahora no lo podían tener, pues tuvieron, porque tuvieron una disciplina para formar a aquellos que sí pudieron hacer el teléfono. Yo no lo sé usar, pero mi disciplina y la disciplina que yo le inculqué hacia esa generación fue la que pudo llevar a esa generación a poder hacer todo lo que ha hecho. Ahora nosotros vemos hoy en día la disciplina en cuanto a la juventud de hoy. Nosotros nos da miedo. ¿Podrán esta gente llegar a hacer algo? Porque todo lo queremos relámpago. Yeah. Estamos viviendo en una generación donde si tú vas a calentar algo y 2 minutos se aburre, no, ¿por qué 2 minutos? ¿Por qué no 30 segundos? Todo lo quieren más rápido, todo lo quieren más rápido, todo es más rápido. Entonces, vemos que no hay disciplina en esto, porque la disciplina se crea a través de la formación y la formación se da a través del tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos la disciplina, ¿cómo podemos retener lo que se nos está siendo entregado de generaciones pasadas? Una de las cosas que yo dialogaba, creo que era con usted que yo dialogaba esto hace unos días atrás. No, era con un hermano en la fe. Estábamos en un estudio bíblico, estábamos dialogando el punto concerniente a la importancia de un pastor. Una de las razones por la cual los pastores cogen tanta lucha es porque en nuestro hogar nunca se nos enseñó a cómo honrar a nuestro padre. Déjeme explicármelo un poco mejor. Cuando decimos honrar al padre, estamos hablando de estimar y respetar el nivel de autoridad que posee un padre en el hogar. Lo mismo con un líder en la congregación. Es bien difícil pastorear personas porque la persona, por ende, tiene un carácter independiente, que piensa que puede hacer lo que le da la gana.
¿Por qué No, hay porque ya yo personas? soy adulto, ya tengo Exacto, gracias, porque ya yo sé lo que tengo que hacer. Exacto. Porque ya yo puedo ir a YouTube y escuchar un mensaje y yo tengo conocimiento de la palabra y nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Es más fácil yo ir a una congregación donde constantemente hayan evangelistas predicando porque mueven mis emociones y me motivan, entre comillas, a seguir caminando. Es muy diferente que un pastor me señale las deficiencias de mi carácter y me suavice esas áreas. Por eso tú ves que hay personas que desde que se le dicen sus dos verdades saltan de una iglesia para otra, Claro. porque nunca llegan a reconocer la importancia de dar honra a una persona que está tratando de formar mi carácter, mi persona. No solamente alimentar mi conocimiento, pero formar mi carácter. Es una diferencia muy distinta. Una de las maneras de cómo nosotros honramos a nuestro Padre es una de las maneras de cómo nosotros hemos de recibir honra de nuestros hijos es honrando a nuestros padres. Déjeme decírselo de esta manera. Una de las maneras de yo poder ejercer autoridad es sometiéndome a autoridad. Cuando yo me someto a la autoridad paternal, mis hijos aprenden a cómo someterse a la autoridad paternal. Exacto. Yo quiero demandar de mis hijos algo que yo no demuestro con mis acciones. Es lo mismo en una congregación. ¿Cómo un líder logra que otros se sometan a él, sometiéndose él a un liderazgo? Es lo mismo en un hogar. Un reinado, lo vemos por ejemplo en David. David no mató a Saúl teniendo a Saúl en sus manos. Me gusta, un predicador lo dijo de esta manera. David no mató a Saúl para mostrarle a sus súbditos, a aquellos que lo seguían a él, a sus seguidores, a no matarlo a él cuando él tuviera momentos de dificultad o momentos de deficiencia o de flaqueza. Es lo mismo. ¿Cómo yo permito o cómo yo logro que mis hijos me honren? Mostrando honra a mi padre, mostrando que esta es la manera que se debe de practicar la honra. Si mis hijos me ven a mí faltándole respeto a mi papá, quizás no visitándolo, no escuchándolo, hablando mal de él en público, no proveyendo sus necesidades, abandonándolo, dejándolo a la merced de la vida. Entonces, cuando yo venga a edad, mis hijos aprendieron cómo yo me comporté con mi padre y cómo ellos se van a comportar conmigo. Esa es una lección aprendida. Es una línea muy estrecha esa que tú tocaste, porque hay padres que quieren ser super hijos y se olvidan de ser padres. Entonces ya el hijo, en vez de absorber lo bueno del cuidado que tú estás teniendo hacia tu papá o hacia tu mamá, ahora lo que sienten es celo y lo que están incómodos y no quieren saber de los abuelos. Sí, creo que es un balance, pero estamos señalando un lado del balance. Porque hay padres que se ceden, hay padres que se olvidan de ser padres para seguir siendo hijos y no se puede. Usted tiene que tener cuidado de su padre, de su madre, tiene que tenerse ese cuidado, pero usted no puede descuidar su casa, usted no puede descuidar a sus hijos, usted no puede agarrar a hacer lo contrario ahora, decir que lo que es de sus hijos no es para sus hijos, que ahora es para su padre y para su madre, porque es una loquera. Porque entonces ahora usted está poniendo a sus hijos a sufrir. En vez de usted enseñarle algo bueno, ya usted lo que lo está poniendo rebelde. Entonces ya ellos están mirando la honra como algo que lo afecta. Entonces en su subconsciente, ya cuando ellos llegan a un punto donde ellos tienen que dar honra, lo que dicen, no, el dar honra no me benefició, si no la dan, porque su subconsciente, eso es lo que ellos tienen depositado sin darse cuenta, solamente por una mala manera del padre acceder a honrar a sus padres. Una de las maneras que nosotros podemos honrar a nuestro padre es en nuestro comportamiento, es cómo nos conducimos como personas. Cuando una persona ve al hermano Gustavo, cuando una persona ve al hermano Carlos, está viendo una representación de su padre en la tierra. Me gusta cómo en la palabra del Señor los hebreos, los judíos, no tenían apellidos. Si nos damos cuenta, los nombres en la Biblia, todos los nombres iban acompañados con hijo de. Por ejemplo, Carlos, hijo de don Carlos. Natán, hijo de Edwin. No había apellido. Cuando una persona miraba a un hombre, miraba la representación de su padre. Por eso, cuando Jesús habla acerca del Padre, él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Soy una representación de mi Padre. Soy la imagen visible de mi Padre. Y asimismo, nosotros damos honra a nuestro Padre cuando nos comportamos prudentemente, cuando vivimos vidas piadosas, cuando caminamos sobre la faz de la tierra haciendo la voluntad de Dios. Entonces estamos honrando a nuestro Padre. Mira, para terminar ya con esto, tengo aquí dos temas más que van de la mano. Y uno es lo que creen mucha gente y lo que es la realidad. Dice que los hijos que quieren honrar a sus padres deben seguir su misma religión. Fao.
La verdad que la Biblia anima a todos a comprobar si lo que les han enseñado es verdad. Como dicen Hechos. En Hechos dice que, en Hechos 17:11, dice que y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, si a ustedes están diciendo, porque tú sabes que la mayoría dice que son de una religión porque sus padres son de esa religión. Sí. Y nunca han ido, nunca han hecho nada. Simplemente yo soy porque mi papá es. Fao. Y para terminar, dice otro error, que para honrar a tu padre hay que participar en ritos tradicionales de adoración a los antepasados. Fao. La verdad es que la Biblia dice, es a Jehová tu Dios a quien tiene que adorar y solo a él a quien tiene que rendir servicios sagrados. Quiero terminar con esto, ya que nos faltan 2 minutos. Una de las últimas maneras que vamos a mencionar hoy de cómo honrar a nuestro Padre es orando por ellos, orando por Él. Muchas veces pasamos el tiempo orando por muchas cosas y es de mucha bendición. La oración es de bendición, no importa, ¿verdad?, por quién estemos orando, es de bendición. Mas, sin embargo, descuidamos algunas veces el orar por nuestros padres, el orar por nuestro Padre. Especialmente personas que quizás no se criaron con su papá o no tienen acceso a su papá. Es muy importante que nosotros dediquemos tiempo para la oración. Todos los días de lunes a viernes. El programa de la mañana está contigo todos los días. De 9 a 10 de la mañana. Con palabras que te edifican. Tocando los corazones al iniciar el día. Radio Torrente